Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica Hola, del Norte de Guanajuato. Actualmente cursamos la Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad. Hoy hablaremos del procesamiento de flujo de video de vigilancia inteligente en el borde para el seguimiento de objetos humanos en tiempo real. mi nombre es Pedro Ramírez Morales, daré una pequeña introducción al tema y hablaré acerca de un sistema de vigilancia inteligente basado en computación de borde. Soy Jorge Alejandro Camacho Martínez, hablaré sobre aspectos básicos de las redes neuronales convolucionales. Mi nombre es Rodolfo Cabrera Méndez. Yo hablaré del filtro de partículas y distintos tipos de seguimiento como el de hipótesis múltiple, el basado en kernel, el basado en siluetas, además de los filtros de relación kernelizados, entre otros. Yo soy Diana Valeria de Andávalos y voy a hablar acerca de los algoritmos como lo es el de cascada Harijo más SVM, así como un pequeño ejemplo de estos, de igual forma acerca de las fases de entrada y salida de los objetos. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Para introducir, tenemos que la transmisión de video representaba el 74% del tráfico en línea en 2017 y el 78% del tráfico móvil es de datos de video para este 2021. Una sola cámara de seguridad genera más de 9.600 GB de datos en un solo día. Hay un par de preocupaciones importantes que la comunidad conoce y ha estado trabajando arduamente para resolver. En primer lugar, es fundamental evitar el envío de datos sin procesar que no sean de importancia mundial para reducir la gran carga de la red de comunicaciones. Además, el tiempo de transmisión para que el metraje sin procesar llegue al centro de datos puede ser vital en algunas aplicaciones y sensibles a los retrasos. Se desea reducir los retrasos en las comunicaciones tanto como sea posible. En segundo lugar, uno de los problemas importantes es la pérdida de datos durante la transmisión, o peor aún, que un tercero espíe la línea de transmisión. Teniendo en cuenta el enorme volumen de datos del video que se desea almacenar en el centro de datos, se introducen nuevos desafíos. Si bien la capacidad de las instalaciones de almacenamiento de datos es cada vez mayor, hoy en día los propietarios de videos de vigilancia pueden simplemente conservar semanas de las grabaciones capturadas más recientemente. La capacidad de almacenamiento limitada da como resultado la pérdida del material del archivo que contiene información importante para el análisis forenses u otro tipo. Por lo tanto, es fundamental poder extraer oportunamente características del video sin procesar de manera que los operadores puedan identificar y almacenar selectivamente los clips de interés durante periodos más largos. La computación de borde, niebla y el procesamiento de datos distribuidos en tiempo real están atrayendo mucha la atención en la comunidad de vigilancia, ya que las funciones, incluida la extracción de características y la toma de decisiones, se migran al borde de la red y se crea un entorno distribuido en un lugar de uno o dos puntos de referencia. Para comenzar, a continuación se presenta un sistema de vigilancia inteligente basado en computación de borde. Centrándose en la detección de objetos humanos, el sistema da tres pasos hacia una toma de decisiones inteligente. Primero, reconoce y detecta objetos humanos en cada fotograma dado y cada objeto humano es rastreado para la extracción de características. Para el siguiente paso, la velocidad o dirección de movimiento de cada objeto humano se guarda en una matriz junto con otra información específica como características. El paso final permite la toma de decisiones utilizando algoritmos de aprendizaje automático basados en características de series de tiempo que decide si debe generar una alarma para los niveles superiores o los operadores humanos a cargo. La figura muestra la arquitectura de red y las tarjetas asignadas en cada capa. En esta figura se considera que la detección y el seguimiento de humanos se logra en el borde de la red y se llevarán a cabo algoritmos de toma de decisiones más intensivos en computación en el nivel de niebla donde hay tabletas o computadoras portátiles disponibles. Y luego la detección final en caso de una falla. El incidente se envía a la persona a cargo o, a la persona, o al personal de primeros auxilios. Detección de objetos humanos. Aunque existen muchas publicaciones dedicadas a la detección humana en general,
esta tarea no se ha investigado a fondo en los dispositivos con recursos informáticos limitados como los que se encuentran en el borde de la red. La detección humana se puede realizar utilizando diferentes adaptaciones y algoritmos. Para continuar, se destacarán 3 de ellos que potencialmente pueden adaptarse a los entornos informáticos de vanguardia. Como primero, tenemos la extracción de características en cascada de HAAR. La extracción de características en cascada es un método bien estudiado para el rostro humano o detección ocular con un rendimiento decente. También se puede solicitar detección completa del cuerpo humano. El algoritmo resta valores de píxeles de aproximadamente 160.000 características que se producen después de entrenar. El algoritmo es rápido porque solo es necesario realizar algunas restas. Las siguientes figuras muestran varias características típicas de HAAR. Hay 3 tipos de características, incluidas 2 características rectangulares, la cual muestra el inciso A, 3 características rectangulares, inciso B, y 4 características rectangulares, inciso C. En cada función, se restan los valores de píxeles en el área negra a partir de los valores de píxeles en el área blanca. En la fase de aprendizaje, se seleccionan alrededor de 2000 imágenes positivas que contienen el objeto de interés y aproximadamente la mitad de las imágenes son negativas. Estos conjuntos de características se enredan sobre la imagen y se crea un vector de valores. Luego, un algoritmo con el nombre de AdaBoost seleccionará las funciones de mejor rendimiento para la detección y los umbrales encontrados. Por lo tanto, la existencia del objeto en la imagen se determina aplicando las características seleccionadas y una puntuación de coincidencia por encima de los umbrales. Sin embargo, en términos de velocidad, el rendimiento está lejos de ser satisfactorio debido a la gran cantidad de funciones utilizadas para una mayor precisión. Por lo tanto, se introduce un método de jerarquía, el cual examina la imagen de entrada ejecutando primero las funciones más importantes. Si el resultado es positivo, lo que implica que podría haber un objeto de interés en el marco, se pondrán más características. Un resultado negativo significa que la probabilidad de existencia del objeto de interés en el cuadrante es muy baja. Para continuar tenemos a HOG más SVM. Es otro método ampliamente utilizado debido a su alta precisión. El nombre proviene de una extracción de características llamada histograma de gradientes orientados, HOG, y máquina de vectores de soporte, SVM. Estas características se aplican para clasificar o detectar objetos de interés. Tradicionalmente, el alto costo de este extractor de funciones hace que el detector de objetos en general no sea un candidato ideal para los entornos informáticos de vanguardia. Sin embargo, con dispositivos más potentes implementados en el borde, el método HOG más SVM se vuelve más atractivo por su precisión. No importa cuán complicado o simplificado sea un clasificador, si las características utilizadas para la clasificación no describen el objeto de interés de la mejor manera, el resultado de la detección será inexacto. HOG es un método conocido para la extracción de características. La diferencia en píxeles vecinos verticales al píxel de destino se considera como la diferencia vertical y también se utiliza para el mismo método para calcular el diferencial horizontal. Cabe mencionar que en algunos casos, en lugar de utilizar solo 2 vecinos inmediatos, se puede utilizar un vector de varios píxeles en cada dirección que contiene más información para cada píxel. Los valores horizontal y vertical se consideran una amplitud y un ángulo en lugar de 2 derivadas. La derivada horizontal dispara sobre líneas verticales y la derivada vertical dispara sobre líneas horizontales. Si hay más de un canal de entrada, como imágenes RGB, con 3 canales, entonces se elige la amplitud más alta, junto con su ángulo correspondiente para representar el gradiente de un píxel. Por lo general, se utiliza un histograma con 9 contenedores con 0 a 20 grados en cada contenedor para representar los gradientes sin signo, y la amplitud del ángulo respectivo se considera en el contenedor correspondiente. Sin embargo,
Si el ángulo está más cerca del borde, un contenedor parte de la amplitud se da al contenedor vecino. El histograma se crea normalmente para una ventana de 8 por 8 píxeles. Para resolver el efecto de los rayos u otros cambios temporales con los valores de píxeles es necesaria la normalización. En la mayoría de los casos de detección de objetos, se seleccionan ventanas de 32 por 32 para reducir el tiempo de procesamiento. Esta ventana más grande atraviesa la imagen con un paso de 1, lo que significa que se selecciona un 4 por 4 de lotes de ventanas de tamaño 8 por 8 píxeles y luego uno de 8 por 8 sale de la ventana de 32 por 32 de izquierda y otro desde la derecha. Cada ventana de 32 por 32 tiene 16 contenedores de histograma que se pueden representar en un vector 144. El vector se normaliza con la segunda norma de los valores vectoriales. Cada vector se utiliza como características de parte de una imagen para la detección de objetos en la máquina de vectores de soporte. La figura del inciso A muestra uno de estos antes del histograma normalizado para un superpíxel de 8 por 8 y la figura del inciso B representa los cálculos de gradiente de una ventana de 64 por 64. La ventana es mayor que 8 por 8 píxeles debido a una mejor visibilidad. Otro problema surge en los objetos humanos que están más cerca o más lejos de la cámara en diferentes ubicaciones de la misma cámara. Tomando un objeto fijo de la ventana, cada etapa reduce los píxeles para crear versiones de imagen más pequeñas, de modo que un superpíxel cubra porciones más grandes de la imagen. Se tiene que tener en cuenta que múltiples etapas de la imagen pueden resultar en múltiples salidas positivas para el mismo objeto. La figura ilustra tal escenario. Es necesario cambiar las variables en cada uso específico para garantizar los mejores resultados, lo que significa que el algoritmo no es bueno para la generalización. Bien, pasando ahora a lo que son las redes neuronales convolucionales. Bien, es un algoritmo de Deep Learning que está diseñado para trabajar con imágenes, tomando como input, asignándoles pesos, pongámoslo así, características, a ciertos elementos en el que para así poder diferenciarlos unos de otros. Este es uno de los principales algoritmos que ha contribuido en el desarrollo y perfeccionamiento del campo de visión por computadora. Las redes convolucionales contienen varios hidden layers, donde las primeras pueden detectar líneas, curvas y así se van especializando hasta poder reconocer formas complejas como un rostro o inclusive siluetas. Bien, las tareas más comunes de este tipo de redes son la detección o categorización de objetos, clasificación de escenas y clasificación de imágenes en general. La red toma como entrada los píxeles de una imagen. Un ejemplo, si tengamos una imagen de 28 por 28 píxeles de alto y ancho, eso equivale a 784 neuronas. Y eso es solo si tenemos un color, trabajando en escala de grises. Si tuviéramos una imagen a color, necesitaríamos 3 canales, rojo, verde y azul, RGB por sus siglas. Y entonces usamos ahora 28 por 28 y ahora agregamos un por 3, que serían las 3 capas de cada color respectivamente. Ahora estamos trabajando con alrededor de 2300 neuronas de entrada en esta capa, vaya. Pero antes es necesario normalizar esta data. Es decir, que nuestros píxeles que ahora tienen valores entre 0 y 255 tengan valores entre 0 y 1. Podemos lograrlo dividiendo cada uno de los píxeles el valor más alto que estos tienen, es decir, 255. Bien, hablemos ahora del kernel. El kernel es una de las redes convolucionales. Se considera como el filtro que se aplica a una imagen
para extraer ciertas características importantes o patrones de esta misma imagen. Vaya, por ejemplo, en la figura 1, si tenemos, por tomar un ejemplo, aquí aplicando el filtro o el kernel se muestra la figura 2, como lo podemos apreciar. Entre las características importantes para lo que sirve el kernel son detectar bordes, enfoque, desenfoque, entre otros. Esto se logra realizando una convolución entre la imagen y el kernel. Ahora, hablemos de la convolución. Uno de los procesos más distintivos de estas redes son las convoluciones, el cual consiste en tomar un grupo de píxeles de la imagen de entrada e ir realizando un producto escalar con un kernel. El kernel recorrerá todas las neuronas de entrada y obtendremos una nueva matriz, la cual será una de las hidden layers. En el caso de que la imagen sea de color, bueno, como lo mencionamos anteriormente, se tendrán tres kernels del mismo tamaño que se sumarán para obtener una nueva imagen de salida. Bien, convolución en imágenes en escala de grises. Para este proceso tenemos una imagen y el kernel con la finalidad de que el filtro o kernel recorra toda la imagen, sí, toda la imagen. Por lo general el kernel es de menor tamaño que la imagen. La convolución permite multiplicar el kernel con la porción de imagen escogida. Se realiza la multiplicación tal y como indica la imagen y luego el kernel se va desplazando. Por esta razón es un producto iterativo. Vaya. En la figura 2, pues se vaya siguiente desplazamiento y se vuelve a multiplicar y así sucesivamente hasta completar todo y tener por fin un resultado, vaya, como podemos observar en la figura 3. Bien, convolución con imágenes RGB. Las imágenes de color se representan con tres planos, respectivamente RGB, rojo, verde, azul, y al combinarse se ven todas las mezclas de colores, por lo que ahora el filtro también será de tres planos, como podemos observar en la figura 1. La convolución suele ser similar al de escala de grises, pero ahora el filtro de tres capas le corresponde a un píxel, a una capa correspondiente. Aunque la imagen de entrada es de tres planos, la imagen resultante será, de un plano. Se hace el proceso iterativo mencionado anteriormente hasta completarlo todo. Bien, ahora el pairing. Es una operación que se usa en las redes convolucionales. El pairing se aplica agregando píxeles de valor 0 alrededor de la imagen original. Tiene dos usos. El primero es para que al realizar la convolución la imagen resultante sea de igual tamaño que la imagen original. El segundo es cuando se tiene información relevante en las esquinas de la imagen, por lo que al realizar la convolución el filtro pasa más por el centro de la imagen que en las esquinas, por lo que se aplica el pairing para tener la información más relevante cerca del centro. Bien. Las categorías de tecnologías de seguimiento. Bien, en esta figura podemos observar la taxonomía de enfoques de seguimiento. En general, las tecnologías bien, de objetos se pueden clasificar en tres grupos: seguimiento basado en puntos, seguimiento basado en el kernel y seguimiento basado en silueta. Bien, pasemos ahora con el primero de ellos, que es el seguimiento basado en puntos. Bien, se puede formular como la correspondencia de los objetos detectados representados por puntos o en fotogramas. En general, el seguimiento basado en puntos se puede dividir en dos categorías de tablero de acuerdo a dos métodos de correspondencia de puntos. El primero de ellos es el método deterministas y el otro, métodos estadísticos. Los enfoques deterministas explotan la heurística de movimiento cualitativo para resolver el problema de correspondencia, y los métodos estadísticos utilizan modelos probabilísticos para establecer la correspondencia. Ahora, hablemos un poco de estos métodos deterministas.
Los métodos deterministas se formulan esencialmente como el problema de optimización combinatoria que intenta minimizar el costo de correspondencia. El costo de correspondencia generalmente se define mediante una combinación de diferentes restricciones de movimiento, que como lo podemos observar en la imagen, vaya describiendo cada uno de ellos. Bien, el primero es la proximidad. Asume que la posición del objeto no cambiaría significativamente del marco anterior al marco actual. Velocidad extrema define el límite superior de la posición del objeto y limita la posible correspondencia con la vecinidad alrededor del objeto en una relación circular. Vaya, velocidad menor asume que tanto la dirección como la velocidad del objeto no deben cambiar notablemente. Y velocidad común asume que los objetos en un vecindario pequeño deben tener una dirección y una velocidad similares entre cuadros. Bien, todas las restricciones mencionadas, no son específicas de los métodos deterministas únicamente, también pueden utilizarse en métodos estadísticos para el seguimiento de puntos. Los métodos deterministas son apropiados en tareas de seguimiento de objetos en los que los objetos suelen ser muy pequeños en comparación con el contexto circundante de las mediaciones observadas a lo largo del tiempo. Bien, ahora continuaremos con el siguiente método. También encontramos los filtros de partículas. En los casos en los que no se supone que el estado del objeto sea una distribución gaussiana, el filtro de Kalman proporcionará estimaciones eficientes de las variables. En tales situaciones es mejor realizar una estimación del estado que genere todos los modelos para una variable antes de procesar la siguiente variable. Es una técnica de importancia secuencial bayesiana, que se acerca recursivamente a la distribución posterior utilizando un conjunto finito de ensayos ponderados. Los contornos, el color y la textura son características que se utilizan en un algoritmo de filtro de partículas. Al igual que los filtros de Kalman, los filtros de partículas también constan de dos pasos básicos: predicción y corrección. También encontramos lo que es el seguimiento de hipótesis múltiples o MHT. Si solo se utilizan dos fotogramas en los procesos de correspondencia de movimiento, hay una probabilidad limitada de una correspondencia correcta. Para obtener mejores resultados de seguimiento, se podrían tomar decisiones de correspondencia cuando se hayan evaluado varios marcos. Aquí, los algoritmos de seguimiento de hipótesis múltiple o MHT mantienen múltiples estimaciones de correspondencia para cada valor en cada fotograma. Un MHT es un algoritmo iterativo. Una iteración comienza alimentando un conjunto de hipótesis de pistas actuales, y cada hipótesis es una colección de pistas independientes mutuas. Mediante el establecimiento de correspondencia para cada hipótesis basada en la medición de distancia, se genera una nueva hipótesis que representa un nuevo conjunto de pistas como resultado del proceso de predicción. Seguimiento basado en kernel. Los métodos de seguimiento basados en kernel calculan el movimiento en cada fotograma para estimar el movimiento del objeto. Se refiere a las representaciones del objeto en forma rectangular o elipsoidal, o en base a la apariencia del objeto. Los algoritmos de seguimiento basados en kernel se dividen en 4 categorías. Coincidencia de plantillas. Es un conjunto de plantillas de objetos que se definen en un fotograma anterior, y los algoritmos de seguimiento utilizan un método de fuerza bruta para buscar una región que sea más similar a la plantilla del objeto predefinido. La búsqueda de fuerza bruta en la medición de la similitud de plantillas conduce a un alto costo de cálculo. Por lo tanto, el seguimiento de coincidencias de plantillas no es adecuado para escenarios de seguimiento de múltiples objetos en un dispositivo con recursos limitados. Método de desplazamiento medio. Este aprovecha la tecnología de agrupación en clústeres de desplazamiento medio para detectar la región del objeto más similar a un modelo de referencia. Al comparar los histogramas del objeto y la ventana alrededor de la ubicación hipotetizada del objeto, el algoritmo de seguimiento de desplazamiento medio intenta maximizar la similitud de apariencia. De forma iterativa, asume que una parte del objeto está dentro de la región circular en el estado inicial. Además, el algoritmo de desplazamiento medio solo es capaz de rastrear un solo objeto a la vez. Máquina de vectores de soporte o SVM. Es un rastreador basado en el flujo óptico. Dado un conjunto de muestras de entrenamiento positivas y negativas, los objetos seguidos se etiquetan como positivos
mientras que los objetos sin seguimiento se definen como negativos. En este se puede manejar la oclusión parcial del objeto de seguimiento. Sin embargo, necesita un proceso de formación para preparar la clasificación del SVM antes de realizar la tarea de seguimiento. Seguimiento basado en capas. Cada fotograma se divide en 3 capas: representación de formas, elipses, movimiento como traslación y rotación, y apariencia de la capa según la intensidad. Al principio las capas se logran compensando el movimiento de fondo. Luego la posición del objeto se estima calculando la probabilidad de un píxel en función del movimiento anterior y las características de forma del objeto. Seguimiento basado en siluetas. Es ideal para objetos con formas complejas que son difíciles de describir simplemente usando características geométricas, por ejemplo manos, cabeza y hombros. Los enfoques de seguimiento basados en siluetas se clasifican como seguimiento de contorno o coincidencia de formas. En el seguimiento de contorno, el contorno inicial evoluciona a su nueva posición en el cuadro actual para seguir el objeto. Por el contrario, la coincidencia de formas solo busca el objeto en un cuadro de vez en cuando utilizando funciones de densidad, límite de silueta y bordes de objeto. Filtros de correlación kernelizados o KCF. El marco de seguimiento de aprendizaje y detección o TLD se utiliza ampliamente en las artes modernas de seguimiento de objetos de campo. El impulso y el aprendizaje de instancias múltiples o MIL demuestran capacidad en el entrenamiento en línea, que hace que el clasificador sea adaptable mientras se rastrea el objeto. Sin embargo, el proceso de actualización consume muchos recursos. El menor consumo de recursos con una alta tasa de éxito de seguimiento hace que el filtro de correlación kernelizado o KCF sea un método de seguimiento en línea preferible en sistemas de vigilancia sensibles a retrasos, ya que permite transferir el filtro de correlación lineal no estructurado al espacio lineal, de modo que KCF tiene la misma complejidad computacional que el filtro de correlación lineal cuando maneja problemas de regresión no lineal con características de múltiples canales. Aquí podemos observar el proceso de seguimiento del objeto KCF. Después de la entrada de los fotogramas se lleva a cabo la computación en gradiente. La normalización de los valores de color y gama es el primer paso para calcular el detector de características, al que le sigue el cálculo de la magnitud y la orientación del gradiente. Voto ponderado en celda de orientación, donde la imagen se divide en función de una ventana de detección deslizante y se crean los histogramas de celda. Cada píxel dentro de la celda está asociado con un voto ponderado para un canal de histograma basado en la orientación, de acuerdo con los valores calculados en el paso anterior del cálculo de gradiente. Normalización del contraste. Teniendo en cuenta el efecto causado por la iluminación y el cambio de contraste, las intensidades del gradiente se normalizan localmente, agrupando las celdas superpuestas en bloques más grandes conectados espacialmente. Conexión HOG. En este paso, se calcula el valor concatenado de los componentes de los histogramas de celda normalizados de todas las regiones de bloque para crear un descriptor HOG. Después, el HOG, que contiene vectores de características extraídos, se alimenta a un rastreador KCF para producir hipótesis de posición de objetos. Luego, mediante SVM, los objetos seguidos se etiquetan como positivos, mientras que los objetivos sin seguimiento se definen como negativos. Así, finalmente se puede obtener una clasificación humana o no humana. Detección humana ligera. Debido a las limitaciones de recursos, se requieren algoritmos ligeros para los dispositivos de borde. Normalmente, hay compensaciones que se deben considerar cuidadosamente al diseñar una versión ligera de un algoritmo existente, lo que a menudo significa sacrificar la precisión o la velocidad. Hay dos componentes importantes para construir un buen detector de objetos: el extractor de características y el clasificador. Los clasificadores son la parte del algoritmo que consume más recursos, pero no hay muchos cambios que se puedan realizar en la arquitectura de estos. Mientras tanto, los algoritmos de extracción de características tienen mucho margen de mejora, especialmente en el sistema que se centra en la detección de objetos humanos y su extracción del entorno circundante. El algoritmo de cascada de Haar, por ejemplo, es un algoritmo rápido y no asigna los valores de píxeles a otro espacio para la extracción de características. Además, este algoritmo solo usa las funciones matemáticas simples como el producto escalar, que son muy rápidas. Por lo tanto, este algoritmo es adecuado para dispositivos móviles y de borde, pero su precisión no es satisfactoria. Por otra parte, el algoritmo HOG
Puede seguir el mismo principio. Sin embargo, el fotograma de video se puede cambiar de tamaño antes de pasar al algoritmo. Además, hay muchos parámetros en el algoritmo que se pueden ajustar para mejorar la precisión. Por ejemplo, la ventana que toma píxeles para la creación del histograma puede ser más grande, lo que hace que el algoritmo sea más rápido, pero existe una mayor probabilidad de que se ignore a un peatón. Eso depende de cada situación, ya que un conjunto de variables para el posicionamiento de una cámara que puede ser preciso en cierto caso, puede no funcionar mejor en otro. Esto crea la necesidad de ajustar el algoritmo para cada cámara. Ahora, una manera de reducir la carga computacional es la creación de una red neuronal convolucional o CNN, más condensada, ya que esta es el centro de atención para las simplificaciones que se ajustan en un algoritmo en un dispositivo más pequeño. Si se introducen varias arquitecturas que permiten la creación de una CNN más condensada, se ha demostrado matemáticamente que algunos de ellos pueden reducir la carga computacional. Bien, ahora vamos a hablar acerca del caso de estudio de los algoritmos ya mencionados anteriormente. Se debe mencionar que estos algoritmos se implementan en dispositivos periféricos físicos y se aplican para procesar muestras de secuencia de videovigilancias. Primero que nada, vamos a hablar acerca del algoritmo cascada-Haar. Bueno, este algoritmo es muy bueno para reconocer lo que son los objetos humanos. Sin embargo, cuando se trata de cambios o movimientos no suelen serlo, ya que si el posicionamiento o el ángulo del objeto humano no coincide con las muestras de entrenamiento, este algoritmo no lo va a reconocer. Sin embargo, en cuestiones de calidad y rendimiento es bastante rápido dentro del borde con alrededor de 1,82 fotogramas por segundo o bien FPS. Y bueno, como podemos observar en la siguiente imagen, estas son capturas de un video tomado en el cual se muestran falsos positivos que este algoritmo suele generar. El algoritmo Hog más SVM utiliza en promedio del 93% del procesador. Es por esto que se puede decir que es un poco más caro implementar, además de que se necesitan de más recursos. De igual manera, se debe tomar en cuenta que es algo lento, ya que solamente alcanza el 0,304 FPS. Y bueno, dentro de la siguiente figura podemos observar las diferentes instancias de un video donde se muestra que los delimitadores son generados por este algoritmo. Una red neuronal convencional o CNN reconoce 100 clases de diferentes objetos y la red es demasiado extensa para caber en dispositivos periféricos, además de que contiene 21 clases. El principal objetivo de los sistemas de vigilancia inteligente es detectar los objetos humanos. Esto significa que solo hay una clase y no es necesario mantener muchos filtros en cada capa de red. Dentro de la siguiente imagen podemos observar que esta pues es precisa y puede detectar los objetos desde distintos ángulos. Bien, objetos múltiples. Para poder probar la viabilidad de rastrear los objetos mediante el procesamiento de secuencias de video en los dispositivos de computación de borde, se ha construido un prototipo de sistema prueba de conceptos utilizando el algoritmo de rastreo de objetos KCF, donde el rendimiento del algoritmo se presenta en el seguimiento de objetos y el control del rastreador múltiple como la entrada y salida del marco y el retroceso después de la pérdida de un objeto que ya ha sido rastreado. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de los resultados de los objetos múltiples. Bueno, para esto la cola de objetos de rastreadores múltiples se encuentra diseñada para administrar la vida útil del rastreador. Una vez que ha finalizado el procesamiento de la detección de objetos, todos estos son detectados y se envían al filtro del rastreador. Esta compara la región del objetivo detectado y la cola de objetos del rastreador múltiple para descartar rastreadores duplicados. Para la fase de entrada y salida de seguimiento de objetos, cuando los objetos entran en la región del límite,
se detectan como nuevos objetos de seguimiento con un estado activo y estos se van agregando a la cola de seguimiento múltiple. En los escenarios de eliminación gradual del rastreador de objetos, los que han sido rastreados y que están fuera de la región del límite se van descartando y estos pasan a estar en un estado inactivo. Y como podemos ver en la siguiente imagen, se presenta un ejemplo de los resultados de la fase de entrada y salida, tomando en cuenta como objetos vehículos. Objetos de seguimiento perdido. Debemos de saber que debido a que la oclusión es el resultado de la variación de la apariencia del color y las condiciones de la iluminación entre el entorno de fondo y los objetos rastreados, es posible que el rastreador no detecte estos objetos. Dentro de la siguiente imagen podemos observar que el rastreador pierde el objeto. Este objeto es el vehículo que se encuentra a la izquierda y está marcado con el número 3. Cuando se mueve por la sombra de los árboles y en los siguientes cuadros el algoritmo de detección detecta el acto como un nuevo objeto y se asigna como un rastreador activo para retraer el objeto que se encuentra marcado con el número 8. Como podemos darnos cuenta, el diseñar el algoritmo general de aprendizaje automático para poder detectar cualquier imprevisto puede seguir siendo algo complicado. Es por eso que es necesario saber qué tipo de algoritmo se va a utilizar para cada situación. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que la información que se ha presentado haya sido de utilidad. Nos vemos pronto y gracias.